Hola damas, bienvenidos a la lección 7 de Primera a los Tesalonicenses. Lo siento que nunca hice este video el sábado, pero espero que todos tienen oportunidad de verlo durante esta semana. Y el que voy a hacer mañana. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Ayúdame a decir lo que quieres que diga, que todo sea de ti y que toques algún corazón y animes a alguien, y que esta lección sea para tu honra y gloria, que cada persona que lo escuche recibe algo de tu palabra. Y todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en Primera a los Tesalonicenses y hoy voy a terminar el capítulo 4 y hacer como una suma del capítulo 5. Y en realidad no vamos a poder ver cada detalle del capítulo 5 como hemos estado viendo, pero quiero terminar con Primera los Tesalonicenses para poder empezar Segunda los Tesalonicenses mañana, porque ya estoy en Segunda los Tesalonicenses en el estudio en inglés. Pero no sé, el capítulo 5 lleva muchas cosas buenas. Me gustaría poder tomar más tiempo para estudiarlo y quizás en el futuro regresamos a eso. Pero por ahora vamos a ver qué podemos hacer para terminar este libro. Primero a los Tesalonicenses 4, 9 a 18 es donde vamos a empezar hoy. Entonces, el versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y brinquemos al 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y el 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Podemos decir que Dios mismo es el maestro del amor, como dice en el versículo 9. Otros pueden enseñar las clases menores o las clases menos importantes en la escuela de la gracia, pero
la clase más importante se reserva para el Maestro Supremo. Y esa clase es la clase del amor. Primera los Tesalonicenses 3:12. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el capítulo 4, versículo 1, primero los Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y el versículo 10, vamos a leer el 10 y el 11, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ahora, en ese tiempo, muchas veces las iglesias trajeron sus bienes a la iglesia para ayudar a los que no tenían, pero es posible que F.B. Meyer dice que es posible que la distribución de bienes en las primeras iglesias causó abusos que esos versículos trataron de rectificar. Los versículos que acabamos de leer, el 12 les dice que deben abundar en amor, y eso era 3:12 y 4:1 dicen que debemos aprender cómo conducirnos y así abundar más y más. Y el 10 dice dice otra vez que deben abundar más y más. Entonces, deben abundar más y más en el amor. Y ellos estaban trayendo sus cosas a la iglesia para mostrar ese amor. Pero a veces en lugar de mostrar amor, estaban mostrando orgullo o sí, cosas así. Otro tema que vemos aquí en Primera los Tesalonicenses, F.B. Meyer dice, esos discípulos anticiparon el regreso rápido del Señor y temieron que los que ya murieron lo tendrían peor que ellos.
El apóstol les pidió olvidar tales temores, porque los que quedaron hasta el regreso del Señor no tendrían presidencia sobre otros que ya murieron. Los que creyeron en Él, aunque murieron, aún vivirán, y los que vivieron hasta su regreso nunca morirán. Perdón, ok. En las notas aquí tengo una parte que va más para abajo, pero parece que lo puse allí, lo puse aquí y más abajo, lo puse dos veces en las notas. Entonces vamos a brincar eso y continuar con primera los Tesalonicenses 5. No, perdón. Ok, la separación de la iglesia en primera los Tesalonicenses 4. Ok. Entonces, primera los Tesalonicenses 4, el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, somos diferentes del mundo porque nos conducimos de una manera que agrada a Dios. Y el versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces somos diferentes del mundo porque amamos unos a otros. Y el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, tenemos la separación del mundo que es espiritual, se trata de cómo nos conducimos en el mundo, pero también tenemos la separación que es la separación última, y eso es cuando Cristo regresa y nos arrebata del mundo. Ahora, porque hay separación, el cristiano debe saber la voluntad de Dios. Primera los Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces debemos saber lo que quiere Dios que hagamos. Y debemos saber, porque hay separación, el cristiano debe saber el camino de Dios. ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos y cómo quiere que lo hagamos? Una de las cosas que Dios nos enseña que quiere es que no, la manera en que quiere que hagamos las cosas es que no debemos defraudar a nuestros hermanos en Cristo. Primera los Tesalonicenses 4:6. El versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado. Entonces allí vemos que quizás habían algunos que estaban defraudando a sus hermanos, pero es algo que Dios no quiere de nosotros. Y debemos trabajar quietamente hasta que Dios nos saca del mundo y esperar pacientemente hasta ese gran día. Primera los Tesalonicenses 4, 11 a 12. Entonces vamos a ver Primera los Tesalonicenses 4, 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, sí, tener tranquilidad, ocuparnos en nuestros negocios y trabajar. Y el 12, perdón. El 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces hay que conducirnos honradamente. Ahora, en los versículos 13 a 18, Pablo contesta una pregunta que había molestado a los de Tesalónica. Cuando él había estado con ellos en Hechos 17, seguramente habían aprendido muchas verdades preciosas acerca del regreso glorioso de Cristo a la tierra algún día y el establecimiento del reino. De hecho, para algunos esto parecía ser algo próximo, algo muy pronto. Pero después de la partida del apóstol, varios creyentes murieron. Obviamente no estarían aquí en la tierra para el regreso de Cristo. ¿Eso significaba que iban a faltar todas las promesas? Entonces, eso es lo antecedente para el gran capítulo del arrebatamiento que encontramos aquí en capítulo 4. Vemos una realización en Primera los Tesalonicenses 4:13. Entonces el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Está diciendo, mira, ustedes tienen esperanza. No es igual para los que mueren en Cristo como para los que mueren sin Cristo. Tenemos esperanza. Y en el versículo 14, la muerte de un creyente se ve como un descanso tranquilo. Podemos ver también Mateo 27:52. Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces vemos que dice que se habían dormido y se levantaron. Juan 11:11. En Juan capítulo 11, versículo 11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para
despertarle. Entonces Cristo dijo que Lázaro estaba durmiendo y que él le iba a despertar. Hechos 7:60. Hechos capítulo 7, versículo 60. Dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, eso es la historia de Esteban. Cuando lo mataron por ser cristiano. Y él dice que se durmió. Entonces, después de perdonar a ellos por haberlo matado, se durmió. Y capítulo 13, versículo 36, Hechos 13, 36, dice: porque a la verdad Dios, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Perdón. Dice porque a la verdad David. Entonces dice que David durmió y fue reunido con sus padres. Y primera los Corintios 15, 6. Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, dice que los que no están vivos están durmiendo, básicamente. Y el versículo 18, primera los Corintios 15, 18, dice, voy a empezar en el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces dice que si Cristo no resucitó, no hay esperanza para los que ya durmieron en Él, porque perecieron. Pero si Cristo resucitó, no perecieron, están durmiendo. Y el versículo 20, 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, ¿por qué Cristo sí resucitó de los muertos? Los que durmieron también van a resucitar. Y el versículo 51, primera los Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, algunos van a estar vivos cuando regresa Cristo, pero algunos van a estar durmiendo. Y segundo de Pedro 3:4.
Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces aquí ellos están preguntando básicamente cuándo va a regresar Cristo, porque tenemos tenemos muchos que ya están durmiendo en él, y todavía él no ha regresado. Ahora, deberíamos mencionar rápidamente que estos versículos no enseñan que los almas duermen. Los cuerpos son lo que duermen. Hay una doctrina doctrina falsa que enseña que los almas también están durmiendo, o sea, no están haciendo nada durante este tiempo, están en un tiempo de como un tiempo sin vida, pues. Esa doctrina se contradice con Mateo 17:3 y Apocalipsis 6:9-11. Entonces vamos a ver Mateo 17:3. Dice, voy a empezar en el 2, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con ellos. Entonces vemos que en la transfiguración de Cristo en el monte aparecieron Moisés y Elías, porque ellos, sus almas están vivos todavía. Y Apocalipsis 6:9-11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, los que ya están muertos están allí en el cielo clamando a Dios y esperando también al arrebatamiento, esperando que lo malo sería pues destruido y lo bueno sería glorificado. Entonces es
esos almas están conscientes durante este tiempo. Y hay otros pasajes. Esos son los pasajes que mencionó Wilmington. Pero hay varios pasajes que de que obtenemos la idea de que las almas de las personas muertas siguen vivos y conscientes y están, creemos, en el cielo, en la presencia de Dios. Y regresando a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 15, vemos que dice nosotros. El uso del, Wilmington dice que el uso del pronombre nosotros en el versículo 15 da a entender que el apóstol esperaba estar allí cuando Cristo regresaba. Pero después él entendió que no iba a ser así. Vemos segundo de Timoteo 4:6. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Eso es Pablo hablando. Él sabe que ya va a morir. El tiempo de su partida hacia el cielo está cerca. Entonces él sabe que él ya sabe que no va a estar aquí para el arrebatamiento, pero creemos que al principio él y muchos otros pensaron que sí iban a estar aquí. Muchas veces se supone que Miguel será el arcángel que menciona el versículo 16 de 1 Tesalonicenses. Entonces, en 1 Tesalonicenses, versículo 16, menciona el arcángel y muchos suponen que eso va a ser Miguel, por lo que dice en Daniel 12, 1 y 2. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces Miguel puede ser el arcángel que viene en la venida de Cristo. O puede ser que Miguel tiene otro trabajo durante ese tiempo, pero sí vemos que él tiene un parte en el tiempo del arrebatamiento y el juicio final. Pero Wilmington dice que no es
irrazonable mencionar que Gabriel pudiera ser el ángel de ese tiempo, por la parte vital que tomó en los eventos alrededor de la primera venida de Cristo. Entonces, veremos Mateo 1:20. Mateo, capítulo 1, versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces allí Gabriel aparece a José y también en capítulo 2, versículo 13, Mateo 2:13, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces Gabriel advierte a José que deben huir de ese lugar. Y en Lucas 1:19, Lucas capítulo 1, versículo 19, dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Entonces aquí Gabriel aparece a Zacarías para traerle las buenas nuevas del nacimiento de Jesucristo. Y el versículo 26, Lucas 1:26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces otra vez Dios está mandando a Gabriel con un mensaje. Bueno, entonces el arcángel puede ser Miguel o puede ser Gabriel o puede ser otro ángel que Cristo no nos ha mencionado. También vemos en 1 Tesalonicenses 4 el rapto. 1 Tesalonicenses 4:17 o el arrebatamiento. Ok. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y también vemos la asegurada en 1 Tesalonicenses 4:18. Sí, tenemos una aseguranza. Dice en el 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y voy a leer el 5:1 también: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
entonces no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento, no sabemos los tiempos y las ocasiones, pero sí sabemos que tenemos esa seguridad que va a venir y podemos alentar el uno al otro con esa esperanza. Ahora, realmente no terminé lo que pensé que iba a terminar, pero ya van 40 minutos, entonces voy a terminarlo allí. Rápidamente lo que vimos, pues, en Primera los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es la realización en 4:13, la muerte de un creyente como el descanso tranquilo en el versículo 14. El hecho de que algunos van a estar muertos y algunos vivos cuando regrese Cristo en el versículo 15. Y el arcángel que va a regresar con Cristo o va a venir con Cristo en el versículo 16, el arrebatamiento en el versículo 17 y la seguranza o la esperanza en el capítulo 18. Entonces yo creo que sí vimos unas cosas muy bonitas en ese pasaje y como dije, quería avanzar más que eso, pero está bien. De todos modos, mañana cuando empiezo segunda los Tesalonicenses, voy a mencionar varias cosas otra vez de primera los Tesalonicenses. Entonces, bueno, iba a decir la tarea, pero voy a dejar la tarea mañana. Pero sí vamos a introducir según a los Tesalonicenses mañana, si Dios quiere. Bueno, si tienen algo que quieren compartir, que aprendieron de primero los Tesalonicenses, pueden empezar una discusión o pueden mandarme un mensaje si tienen alguna pregunta, lo que sea. Espero que sí tuvieron oportunidad de leer ese libro y porque Dios tiene muchas cosas para enseñarnos de ese libro. Bueno, que Dios les bendiga y hasta mañana.